La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, como cada semana, a un nuevo episodio de mi podcast La vida que quieres, en el que trato de darte herramientas para que puedas llegar a esa vida ideal para ti y a conseguir tus objetivos, tus metas y todo lo que te propongas de una manera más fácil, porque mi misión es marcarte un camino, marcarte una ruta y tratar de inspirarte para conseguir todo eso que tienes marcado. En el episodio de hoy voy a tratar de un tema que genera bastante controversia, difícil de entender, pero que, como te digo, voy a intentar por todos los medios que te resulte más fácil y que lo puedas llevar a la práctica para que puedas llenar de positividad tu vida. Voy a contarte sobre una de las presuposiciones de la programación neurolingüística que dice que detrás de toda conducta hay una intención positiva. Es un principio que nace de esta presuposición y que presupone una intención positiva en todos los comportamientos. Robert Dilts defiende que todo comportamiento, hábito, reacción emocional o creencia tiene un aporte positivo para cada persona. Es decir, todo comportamiento fue o es percibido como apropiado según el contexto en que ocurrió y a partir del punto de vista de la persona que lo generó. La intención positiva detrás de un comportamiento agresivo, por ejemplo, es a menudo protección. O la intención o propósito positivo detrás del miedo es normalmente seguridad. ¿Y qué pasa con la ira? Pues que el objetivo positivo podría ser marcar los límites. El odio puede tener el propósito positivo de motivar a una persona para pasar a la acción. Las intenciones positivas detrás de algo como la resistencia al cambio pueden abarcar un registro de cuestiones, incluyendo el deseo de reconocer, honorar o respetar el pasado, la necesidad de protegerse a uno mismo permaneciendo con lo familiar y un intento de aferrarse a las cosas positivas que uno tuvo en el pasado. Y así podría seguir con una lista infinita de intenciones o beneficios secundarios. Te voy a explicar cómo funciona esta intención positiva. La intención positiva que está detrás de una conducta que consideremos como mala o desafortunada esconde un beneficio secundario. Y para poderlo reconocer y que nos sea útil para esa reconciliación interior, debemos separar lo que es el comportamiento de lo que somos nosotros, de nuestra identidad. Ejemplos: una persona que mienta no quiere decir que quiera hacerlo, ni tampoco que sea una mentirosa. Y la intención positiva y el beneficio secundario podría ser, por ejemplo, protegerse ante una inseguridad. O una persona que se enfade tampoco tiene por qué ser su seña de identidad y puede tener la intención positiva de autoprotección ante algo que identifica como un ataque. ¿Qué ocurre también con una persona con una adicción, ya sea alcohol, el juego, etc.? No quiere decir que quiera hacerlo, ni que sea eso. Y las adicciones también esconden beneficios como la evasión, la tranquilidad, y actúan como escudos protectores. También podemos contemplar como un mensaje con intención positiva los síntomas físicos. La programación neurolingüística ve las enfermedades o dolores como una comunicación de que algo no está funcionando adecuadamente. Los síntomas físicos a menudo nos alertan de que algo está desequilibrado. A veces estos síntomas físicos son incluso un signo de que algo se está curando. ¿Qué pasa con la fiebre? Pues la fiebre es una respuesta del organismo para combatir cuerpos extraños. Un dolor en la rodilla puede obligarnos a reposar la articulación. En general, cualquier molestia
cualquier dolor o disfunción es un mensaje del cuerpo a nosotros mismos. Y como siempre te suelo decir, lo importante es que puedas tener esa escucha activa para que recojas el mensaje, para que recojas aquello que quiere decirte, en este caso esa intención positiva, y con ello puedas tener una respuesta mucho más adaptativa. ¿Por qué es útil el principio de intención positiva en PNL? Pues porque nos ayuda a construir un encuadre más amable alrededor de las conductas, dolor o emociones negativas, que a priori no encontramos ningún sentido. Nos cuesta muchísimo encontrar esa intención positiva, sobre todo ante conductas que son inadecuadas o que son negativas. Y además, si tienes presente este principio de intención positiva, tanto en tus relaciones interpersonales como en tu propio proceso personal, vas a ser más capaz de abrir las puertas al perdón y la reconciliación interior. Si buscas la intención positiva en tus comportamientos o tus hábitos, puedes llegar a entender para qué los haces y para qué los mantienes. Incluso te ayuda a tomar conciencia del aporte positivo que perderías en caso de querer cambiarlos. De este modo, si lo que pierdes, entre comillas, ese aporte positivo, es menor de lo que ganas cambiando esa actitud o hábito, te resultará más fácil encontrar la motivación necesaria para seguir avanzando hacia tu meta. No solo hablamos de hábitos y comportamientos, también es importante analizar la intención positiva de las emociones, sentimientos o circunstancias que te rodean. Por ejemplo, un dolor de cabeza recurrente puede tener la intención positiva de indicarte que estás cansado o que estás estresado y necesitas parar. Hay una parte especialmente difícil de entender y suele ser cuando las conductas de otras personas nos repercuten de forma negativa, o sea, tienen ese impacto negativo en nosotros. Ahí no entendemos que exista una intención positiva. ¿Qué ocurre? Que este principio es operativo para la persona que manifiesta la conducta. O sea, no debemos entender que sea una intención positiva hacia nosotros, sino que ese comportamiento, esa conducta de la persona esconde una intención positiva, a menudo inconsciente, que es lo que hace que esa persona mantenga esa conducta. De hecho, esta presuposición no pretende justificar el comportamiento de esa persona, sino comprenderla, entender la base o la motivación que la mueve a actuar de la forma en que lo hace. Por ejemplo, te pongo el caso de un ejemplo a lo mejor extremo, como puede ser el de un maltratador, un caso de violencia de género. Ese maltratador puede estar volcando su frustración o su rabia ejerciendo violencia. Y aunque no le exime de responsabilidad, o sea, aquí no estamos tratando de justificar esa conducta, quizás su intención no es maltratar, pero esta persona no sabe comportarse de otra manera. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con ese perfil de chico que va quemando contenedores, que va haciendo destrozos? ¿O qué pasa con ese niño que en el colegio salta encima de las mesas? Este tipo de conductas son conductas violentas que esconden, aunque nos cueste creerlo, una intención positiva. Y en cada caso, la conducta responde a una necesidad subyacente de la que quizás la propia persona, como te digo, no es consciente. Una forma de sacar a la luz o de hacer consciente esa intención es preguntar de forma repetida ¿para qué? ¿Para qué? Es una pregunta muy poderosa. ¿Para qué realiza esa conducta esa persona? Es muy curioso que tras varias preguntas la propia persona acaba llegando a respuestas que le hacen entender que acciones relacionadas con la venganza, por ejemplo, con hacer daño o con cualquier acto inmoral, están guiadas por una necesidad de salvaguardar una parte de nosotros mismos que responde a necesidades de un nivel superior. Quizás necesidades relacionadas con la autopercepción, con la autoconfianza, la autoestima, la autoconfirmación. Y también, por ejemplo, son difíciles de entender desde esta óptica los casos extremos. Ejemplo, un terrorista comete un atentado. Ese sería el comportamiento. Causa muertes, sería el resultado. Cuando se le pregunta su intención positiva de ese comportamiento, responde: dejar de vivir bajo la opresión de un Estado y que nuestro pueblo sea libre.
Culturalmente, la mayoría de personas no entenderá esa intención positiva y solo verán que ese comportamiento ha causado muertes. En cambio, el terrorista podría argumentar esas muertes como daños colaterales de su misión, que es que su pueblo sea libre. ¿Entiendes? Cuando se trata de casos extremos y de casos de violencia, nos cuesta mucho entender que pueda haber una intención positiva, pero si lo piensas tiene mucho sentido, porque tiene que haber un beneficio, tiene que haber algo que provoque que la persona mantenga esa conducta. A todos nos pasa. Y como la mayor parte de las veces opera de forma inconsciente, de alguna manera no somos ni siquiera libres para decidir sobre lo que estamos haciendo. Y hay que hacer un análisis profundo para tratar de cambiar esas conductas indeseadas. Hay técnicas en programación neurolingüística que te ayudan a trabajar con este principio de intención positiva y una de ellas se llama terapia de las partes, que bueno, te resumo rápidamente por si te sirve. En cualquier situación o cualquier conducta hay una parte, cualquier conducta que queramos cambiar, hay una parte que quiere realizar esa conducta y hay otra parte que no quiere, que no le parece adecuado. Y esas partes están en conflicto. A veces estas partes están en desacuerdo entre sí, causando confusión, conflictos o dificultades en la persona. Normalmente, las partes en conflicto buscan el beneficio de la persona, es decir, nunca son partes destructivas o dañinas sin más, sino que siempre ambas buscan conseguir o mantener algo bueno, algo que es o que fue importante para la persona. Aunque suene extraño, es posible comunicarse y escuchar a cada una de esas partes que están en conflicto. Ejemplo, una parte de alguien desea divorciarse porque el matrimonio ya está roto y mantenerse en él causa sufrimiento, pero otra parte tiene miedo a estar sin pareja porque siente una fuerte dependencia emocional. Entonces habrá un conflicto de intereses. ¿Lo entiendes? Y ambas partes tienen un gran peso sobre la persona. Ahí es cuando entra el conflicto. Entonces se trata de preguntar primero a esa parte nuestra que nos lleva a hacer algo que no nos conviene y después preguntar a la otra parte. Y a ambas partes preguntarles qué están tratando de comunicarnos, qué intención positiva albergan, qué aportan bueno a nuestra vida o qué beneficio secundario o ventajas obtenemos con eso que queremos llevar a cabo. Entonces, una vez que las partes en conflicto se han comunicado, se busca el acuerdo, se busca lo que se llama la integración y se crean metas alternativas que traigan ese acuerdo y que eliminen el conflicto, que consigan eliminar el conflicto interno. Y entonces, por último, haciendo un proceso, por supuesto, profundo, en el que ahí hay una parte importante de ese guía, ¿no? que va preguntando a las partes, pues hay que tratar de llegar a un acuerdo final. Entonces, bueno, pues se proponen o se sugieren instrucciones en las que el terapeuta pues, puede ayudar a potenciar o impulsar esa transformación definitiva y que se llegue a ese acuerdo. Y piensa que en muchos casos es muy difícil encontrar ese propósito, esa intención positiva, ciertos comportamientos, porque no siempre son tan obvias, tan conscientes. Hay que hacer ese proceso más profundo y como no estamos acostumbrados a pensar en esos términos de intenciones positivas, pues a veces así encontrarlas de inmediato es difícil y lo primero que hacemos es caer en otras explicaciones para ese comportamiento, bueno, pues que nos resulta más fácil y que es donde nos lleva nuestra mente así en primera instancia. Pero de verdad que si te comprometes a encontrar esa intención positiva, a encontrar ese propósito positivo y buscas de manera profunda, ahí van a estar, lo encontrarás y vas a poder hacer cambios muy muy potentes. Vuelvo a insistir, el concepto de intención positiva suele ser juzgado como absurdo cuando se habla de personas que cometen
actos socialmente despreciables. En general cuesta comprender el concepto porque nos quedamos juzgando la conducta y no logramos llevar la atención a lo que obtiene la persona cuando realiza semejantes actos. Recuerda, aunque te resulte difícil entenderlo, cualquier comportamiento, no importa lo malvado o lo loco que parezca, es o fue la mejor elección posible para esa persona en ese momento, dado su modelo del mundo. Es decir, todo comportamiento es o fue percibido como necesario o apropiado desde el punto de vista del actor, dado el contexto en el que fue establecido. Lo que suele suceder es que el comportamiento ya no sirve para la intención positiva para la cual se estableció dicho comportamiento. Te pongo más ejemplos. La intención positiva detrás de la venganza a menudo es inicialmente arreglar las cosas para intentar sanarlas. En su lugar, crea una disputa interminable o creciente. Para sanar completamente la situación es necesario romper el ciclo encontrando una forma de pensar que sea diferente de la que está creando el problema. La PNL permite, a través de ciertas técnicas, detectar cuáles son esas intenciones o ganancias secundarias y de esta forma vas a poder obtener la misma ganancia realizando un comportamiento que sea más funcional. Por último, voy a darte una serie de pasos para detectar la intención positiva de una conducta indeseada que tengas y que quieras cambiar. El primer paso sería, una vez que has detectado esa conducta que quieres cambiar, por supuesto, preguntarte ese para qué que te he contado al principio. ¿Para qué hago esto? Anota todo lo que te venga a la mente, porque es una pregunta muy reveladora y el para qué hacemos las cosas nos da la respuesta y el sentido de eso que estamos haciendo. Segunda pregunta, ¿qué gano haciendo esto? Apunta todos los beneficios, todo lo bueno que trae a tu vida esa conducta que estás haciendo. En tercer lugar, ¿qué pierdo haciendo esto? Igual que hay que hacer esa lista siempre de las ganancias, la de las pérdidas también, porque eso nos hace consciente de que nos tenemos que alejar, ¿no?, de eso. En cuarto lugar, ¿cómo voy a sustituir esta conducta? Aquí viene esa respuesta más adaptativa y la sustitución tiene que ser con algo que te ayude a obtener los mismos beneficios, ¿no?, que obtenías, porque si no, nadie somos estúpidos y no vamos a querer hacer ese cambio. Entonces, un cambio hacia algo que te produzca los mismos beneficios. En quinto lugar, tienes que realizar un plan de acción. ¿Qué decides hacer en el futuro? Márcate ese plan, porque si no, no lo vas a poder mantener. Si no, siempre vas a estar a expensas de cómo te sientes, lo motivado que estés y bueno, pues todo eso se va a desvanecer si no has trazado un plan que seas capaz al menos de intentar cumplir. Y en último lugar, crear un hábito, como siempre. El cerebro ya sabes que aprende por repetición, entonces repite esa conducta que has cambiado por la que no era deseada y repite hasta volverlo automático. Espero que todo esto te haya ayudado. He dado unas pequeñas pinceladas de cómo lo puedes hacer, cómo puedes aterrizar todo esto, pero por supuesto que si necesitas hacer un proceso personal mucho más profundo y te quieres liberar de cualquier conducta que necesites cambiar, aquí me tienes al otro lado para guiarte, para ayudarte. Y te recuerdo que siempre puedes unirte a mi membresía poderosamente. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas pues unirte a una comunidad en la que muchas personas como tú están cada día de mi mano haciendo los cambios que necesitan. Te espero en el próximo episodio con más pautas, más pasos hacia la vida que quieres. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.